Hermanos, muy buenas noches. Tengo hoy septiembre 1, 2021, y voy a empezar hoy una serie de estudios referente a la Trinidad. Es un tema central en la doctrina cristiana y lo que define en cuanto a cuál es la doctrina ortodoxa y cuál es la doctrina no ortodoxa o herética. Durante toda la historia de la Iglesia cristiana, la Trinidad ha sido reconocida como doctrina principal en la iglesia, en lo que tiene que ver a la naturaleza de Dios. Eh, Sin embargo, ha sido atacada desde el principio también por todo tipo de personas, detractores y también herejes. La iglesia ha sido fuerte en cuanto a esto y bueno, una marca de la verdadera iglesia en cuanto a la doctrina de Dios es la doctrina de la Trinidad. Lo vamos a estar estudiando. Hoy en esta primera parte voy a mencionar el aspecto histórico de los padres de la iglesia, el testimonio de ellos en cuanto a cómo ellos creían en cuanto a la naturaleza de Dios y la doctrina de la Trinidad. Luego, en próximos videos vamos a hablar sobre la evidencia bíblica desde el Nuevo Testamento en cuanto a esta doctrina. Así que presten mucha atención a lo que vamos a estar estudiando. La Trinidad es el término empleado para significar la doctrina central de la religión cristiana, la verdad de que en la unidad de la deidad hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo estas tres personas verdaderamente distintas entre sí. No es como dicen los testigos de Jehová y antitrinitarios o sectas que dicen que creemos en tres dioses o somos triteístas o politeístas, creando así una calumnia, algo falso, porque eso no enseña la iglesia. Los cristianos no creemos eso. Eso es una mentira. Es totalmente falso. No existe ningún documento en la iglesia donde diga que nosotros los cristianos entendemos por Trinidad triteísmo o politeísmo. Por lo tanto, en palabras del credo de Atanasio, dice el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no hay tres dioses, sino un solo Dios. Los detractores y los críticos dicen que somos triteístas, lo cual es mentira. El credo Atanasio específicamente dice, no hay tres dioses, sino un solo Dios. En esa trinidad de personas, si el Hijo es engendrado del Padre por una generación eterna y el Espíritu Santo procede por una procesión eterna del Padre, el Hijo y el Hijo. Sin embargo, a pesar de esta diferencia de origen, las personas son coeternas, coiguales, todos por igual son increados y omnipotentes. Esto es lo que la iglesia enseña. Es la revelación sobre la naturaleza de Dios que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra para entregar al mundo y que ella propone al hombre como fundamento de todo su sistema dogmático. En las Escrituras, sin embargo, no hay el término que diga Trinidad, eh, que denote junto a las tres personas divinas. Y este es el punto también que muchos dicen. Los críticos dicen de una forma ingenua, muéstrame dónde la Biblia dice Trinidad, pensando ellos que nuestra doctrina descansa o se basa en la palabra Trinidad, lo cual es mentira. En ninguna parte, no hay ningún documento en la iglesia donde se diga creemos en la Trinidad porque la Biblia dice Trinidad. Si fuera así, entonces la pregunta que ellos hacen o el desafío tendría lugar, pero es una forma también de desviar, de llamar la atención y de entretener algo que es falso, que nunca se ha dicho ni se ha enseñado que creemos en la Trinidad porque existe una palabra Trinidad. La evidencia es más contundente. La palabra trías, de la cual en el latín trinitas, es una traducción. Se encuentra por primera vez en Teófilo de Antioquía alrededor del año 180 después de Cristo, el cual habla de la Trinidad de Dios el Padre, su palabra y su sabiduría. El término, por supuesto, puede haber estado en uso antes de su tiempo. Posteriormente aparece en su forma latina de Trinitas en la carta de Tertuliano. En el próximo siglo, la palabra es de uso general, se encuentra en muchos pasajes de el padre Orígenes, año 2000, perdón, año 225. El primer credo en el que aparece es del alumno de Orígenes, Gregorio
Taumaturgos en el año 265, en su Ectesis Tespisteos, compuesta en el año 260 a 200 y entre el año 270. Él escribe, no hay pues nada creado, nada sujeto a otro en la Trinidad. Tampoco hay nada que se haya añadido como si no hubiera existido antes, como si hubiera entrado después. Por tanto, el Padre nunca ha estado sin el Hijo y el Padre y el Hijo nunca ha estado sin el Padre y sin el Espíritu. Y esta misma Trinidad es inmutable e inalterable para siempre. Manifiesto que un dogma tan misterioso presupone una revelación divina, cuando el hecho de la revelación, entendido en su pleno sentido como el discurso de Dios al hombre, ya no se admite el rechazo de la Trinidad y sigue como consecuencia necesaria. Dentro del protestantismo liberal de hoy en día, ¿no? Los escritores de esta escuela protestante y de otras escuelas también liberales de religión sostienen que la doctrina de la Trinidad, tal como profesa la Iglesia Ortodoxa, no está contenida en el Nuevo Testamento, pero que fue formulada o añadida por primera vez en el siglo II y recibió la aprobación final en el siglo IV, como resultado de las controversias arrianas y macedonias de ese entonces. En vista de esta afirmación, es necesario considerar con cierto detalle la evidencia proporcionada por la Sagrada Escritura. Recientemente se han hecho intentos de aplicar las teorías más extremas de la religión comparada a la doctrina de la Trinidad y explicarla mediante una ley imaginaria de la naturaleza que obliga a los hombres a agrupar los objetos de su culto en tres. Parece innecesario dar más que una referencia a estos puntos de vista extravagantes que los pensadores serios de estas escuelas rechazan por carecer de fundamento. En otras palabras, lo que ellos están diciendo es que la doctrina de la Trinidad, la creencia en tres seres en un Dios, es simplemente prestado de otras religiones paganas de la antigüedad que también creían en triadas de dioses y que por lo tanto eso influenció en la iglesia y que la doctrina de la Trinidad no descansa en escritura, sino más bien en influencia pagana de otros pueblos. Sin embargo, el fundamento, la evidencia de los padres de la iglesia nos hace ver que realmente ellos en ningún momento mencionan ninguna base o recurso o fuente pagana. Si fuera así, ellos nos lo darían a conocer. Pero indudablemente no existe, no hay, no hay. Y vamos a leer empezando con la Didaqué. La Didaqué es un documento que tiene que ver con doctrina cristiana primitiva, uno de los más antiguos, y dice así, después de las instrucciones anteriores, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mire la Trinidad aquí. No dice la palabra Trinidad porque nunca la iglesia ha fundamentado su creencia en la Trinidad en la palabra Trinidad, sino en la evidencia de ello. Padre, Hijo, Espíritu Santo, en agua viva. Si no existe el agua viva, referente al agua que corre, entonces viertan sobre su cabeza tres veces, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Esto es en cuanto a la fórmula del bautismo. Entonces la fórmula bautismal es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y esto está registrado en el documento La Didaqué. Ignacio de Antioquía también dice así. A la iglesia de Éfeso en Asia, escogida mediante el verdadero sufrimiento, por la voluntad del Padre en Jesucristo nuestro Dios. Por la voluntad del Padre a Jesucristo nuestro Dios. Porque nuestro Dios, Jesucristo, concebido por María de acuerdo con el plan de Dios, de la simiente de David, es cierto, pero también del Espíritu Santo. O sea, aquí está implícito el Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo cual es lo que enseña las Escrituras también. Pablo escribe de una forma increíble toda la evidencia de la Trinidad desde las Escrituras. Justino Marte, otro padre de la Iglesia a mitades del siglo segundo, dice, demostraremos que lo adoramos razonablemente, porque hemos aprendido que Él es el Hijo de Dios, hablando de Jesucristo, verdadero Dios, que ocupa un segundo lugar y el Espíritu Santo de profecía un tercero. Por eso nos acusan de locura, diciendo que atribuimos al crucificado un lugar secundario al Dios inmutable y eterno, creador de todas las cosas, pero ignoran el misterio que hay en él. Hablando de misterio, también los críticos dicen, bueno, ya que nosotros, los trinitarios, no podemos explicar, entre comillas, lógicamente, atribuimos misterio
a la Trinidad. Pero sin embargo vemos aquí Justino Mártir, ¿no? Ya en el siglo segundo, utiliza la palabra misterio, porque en realidad el ser humano limitado no puede entender ni comprender quién es Dios en su totalidad. Lo que sabemos de Dios, de las Sagradas Escrituras, es justamente para nuestro entendimiento. Pero más allá de eso no sabemos. Entonces, aquellos que nos dicen y acusan, bueno, ustedes no saben y dicen misterio lo que no entienden, entonces devolvemos en la misma moneda y decimos, tampoco ustedes entienden la naturaleza completa de Dios. ¿Por qué? Porque tanto como seres humanos estamos limitados en nuestro entendimiento y nuestra lógica es limitada, entonces no se puede llegar a una conclusión totalmente exhaustiva en cuanto a la naturaleza de Dios y esto es evidente. Por lo tanto, al decir, bueno, ustedes dicen misterio lo que no pueden entender, entonces devolvemos la moneda y decimos, tampoco ustedes pueden entender y por lo tanto, aunque no digan, es un misterio para ustedes. Pero el punto está en que la doctrina de la Trinidad ha sido reconocida desde el principio de la Iglesia por los padres de la Iglesia, que hubo detractores que negaban, claro, pero justamente los concilios de la Iglesia declararon que esos grupos son heréticos, como el grupo de los arrianos. Teófilo de Antioquía. Es atributo de Dios, del Altísimo y Todopoderoso y del Rey y del Dios vivo, no solo estar en todas partes, sino también ver y oír todo, porque de ninguna manera puede estar contenido en un lugar. Los 3 días antes de la creación de las luminarias son tipología de la Trinidad, Dios, su palabra y su sabiduría. Eso fue escrito en el año 181. Teófilo de Antioquía, de la iglesia de Antioquía en Siria. Ireneo, escribiendo en el año 189, porque la iglesia, aunque dispersa por todo el mundo, hasta los confines de la tierra, ha recibido de los apóstoles y de sus discípulos la fe en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, y en un solo Jesucristo, el Hijo del Dios que se hizo carne para nuestra salvación y en el Espíritu Santo. Esto es su carta contra herejías, ¿no? Escrito en el año 189. Tertuliano, escribiendo ya entrando el siglo tercero, año 216, dice, ciertamente creemos que hay un solo Dios, pero creemos que bajo esta dispensación, o como decimos, o economía, de donde viene la palabra economía, también hay un Hijo de Dios de este único Dios, su palabra que procede de él, y por medio de quien todos se hicieron las cosas, y sin las cuales no se hizo nada. Creemos que fue enviado por el Padre según su propia promesa, el Espíritu Santo, Paracleto, santificador de la fe de los que creen en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo. Esto es contra Praxeas, en el año 216, claramente la Trinidad. Tengan siempre presente la regla de fe que profeso y por la cual doy testimonio de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son inseparables el uno del otro, y entonces comprenderán lo que significa. Observe ahora que digo que el Padre es otro, distinto al Hijo, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro. Esta declaración es entendida erróneamente por todo individuo sin educación y con disposición perversa, es lo que está diciendo, como si significara la diversidad e implicara en esa diversidad una separación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así, la conexión del Padre en el Hijo y del Hijo en el Paráclito, que es el Espíritu Santo, produce 3 personas coherentes, pero distintas una de la otra. Estos 3 son una esencia, una sola persona, como se dice, yo y el Padre uno somos, Juan 10:30, y con respecto a la unidad del ser, no la singularidad del número. O sea que de la misma sustancia, pero 3 personas en uno, lo que está diciendo. Orígenes, otro padre de la iglesia, escribiendo en el año 225, dice, porque no sostenemos lo que los herejes imaginan, que una parte del ser de Dios se convirtió en el Hijo, o que el Hijo fue engendrado por el Padre a partir de sustancias inexistentes, es decir, de un ser fuera de él. De modo que hubo un tiempo en el que el Hijo no existía. O sea, eso es falso, está diciendo. Eso es escrito en su carta a las doctrinas fundamentales, escrito en el año 225. Y llama herejes. Está hablando ya interesante porque señala a personas que niegan la Trinidad en el año 225 y los señala como herejes. Gregorio el Taumaturgo dice, hay un solo Dios, hay una Trinidad perfecta en gloria, eternidad y soberanía, ni dividida ni distanciada. Por tanto, no hay nada creado ni en servidumbre en la Trinidad, ni nada superinducido, como si en algún periodo anterior no existiera.
y en algún periodo posterior se introdujo. La misma Trinidad permanece para siempre. Esto lo dijo Gregorio en el año 265. ¿No? Patricio de Irlanda dice, me ato hoy a mí mismo al fuerte poder de una invocación de la Trinidad, la fe de la Trinidad en la unidad, el creador del universo. Eso escrito en el año 447. Termino con Agustín. Todos los intérpretes católicos de los libros divinos del Antiguo y Nuevo Testamento que he podido leer, que escribieron antes que yo acerca de la Trinidad, que es Dios, tenían la intención de enseñar de acuerdo con las Escrituras que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son una misma sustancia y constituyen una unidad divina con una igualdad inseparable. Y por tanto, no hay tres dioses, sino un solo Dios, aunque el Padre engendró al Hijo, y por tanto el que es el Hijo no es el Padre, y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo, sino solo el Espíritu del Padre y del Hijo. El mismo también, coigual al Padre y al Hijo, y perteneciente a la unidad de la Trinidad. Año 408. Con esto quiero terminar. Ahora, bien interesante hacer. Para resumir, uno, creemos en la Trinidad, Dios es una Trinidad, pero rechazamos la acusación falsa de que creemos en tres dioses, somos triteístas o politeístas. Eh, También creemos, ¿no?, de que son diferentes personas. Digamos también el modalismo que dice que el Padre es el Hijo es el Padre. No, en otras palabras, Dios solamente se cambia, es un actor que cambia sombreros, pero es la misma persona, lo cual es falso. Dios es una Trinidad, ¿no? Tres personas distintas, pero de la misma esencia, de la misma esencia. No somos politeístas, somos monoteístas. Este es el credo, ¿no? La confesión cristiana ortodoxa que ha sido por siempre así, ¿no? Que siempre existieron grupos que se opusieron, claro que sí, y la iglesia los llamó herejes, condenó tal clase de doctrina que atacaba la doctrina de la Trinidad. Ahora, este es el testimonio que presenté acerca de los padres de la iglesia. La próxima sección, próximo video, vamos a hablar acerca de la evidencia del Nuevo Testamento en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Pasen buenas noches, gracia y paz con ustedes.